Por favor, acelera el paso. Han pasado 20 minutos y aún no he llegado. Luana Almeida se lamentó mientras miraba su reloj de forma frenética por quinta vez. El pelo oscuro le golpeó el rostro al subirse al lujoso vehículo negro. Desde el espejo retrovisor, el atractivo conductor, con una camisa blanca perfectamente planchada y las mangas dobladas, la observó con una ceja alzada, denotando diversión. ¿Perdón? La autoridad se hacía evidente en cada palabra que pronunciaba con su voz grave. Mientras redactaba apresuradamente un mensaje de disculpa a su potencial jefe, Luana apenas apartó la mirada de su celular. Comprendo que no tienes responsabilidad en esto, pero esta entrevista representa mi última posibilidad. Llevo 3 meses sin trabajo. La semana que viene se cumple el plazo para pagar el alquiler, y si no logro conseguir este empleo, me veré obligada a regresar a casa de mis padres con vergüenza. Los dedos del hombre se apretaron firmemente alrededor del volante. A Alexandre Belmont no le resultaba familiar que se dirigieran a él de esa forma. En su rol de CEO de Empresas Belmont, solían acercarse a él con respeto o temor, nunca con esta falta de formalidad. ¿Cuál es tu destino exacto?, inquirió, apenas disimulando una sonrisa. Al alzar la vista, Luana se preparó para reprender al conductor por no activar la aplicación, pero se detuvo al observar lo que la rodeaba. No se trataba de un medio de transporte compartido convencional. En el interior predominaba el cuero hecho a mano y la madera brillante. ¡Oh cielos! Su rostro palideció. Este viaje no es el mío, ¿cierto? Alexander soltó una risita. Me temo que no. Lamento profundamente. Con gran vergüenza, Luana se apresuró a recoger todas sus cosas. Mientras estaba distraída, ¿por qué no reaccionaste de inmediato? Expresó con indiferencia que parecías estar pasando por un día complicado. Ha transcurrido un tiempo desde que alguien se dirigió a mí tratándome como una persona común y corriente. En el reflejo, sus miradas se cruzaron. Entre ellos se produjo una chispa eléctrica, un instante de complicidad inexplicable para ambos. Mi nombre es Alexander. Decidió no mencionar su segundo nombre. Deseaba que, al menos una vez, alguien lo percibiera por quien es, y no por sus posesiones materiales. ¿Luana? Titubeó, con la mano agarrando la manija de la puerta. Tengo que encontrar a mi chofer legítimo. Permíteme acompañarte. Las palabras salieron de su boca sin que tuviera tiempo de reflexionar sobre ellas. ¿Cuál es la ubicación de tu entrevista? Empresas Belmont, suspiró. Área de mercadotecnia. Alexandre estuvo a punto de ahogarse. Entre todos los sitios, ella se dirigía a una entrevista en su lugar de trabajo. Eso, no queda lejos de aquí. ¿Estarías dispuesto a hacer eso?, indagó Luana con precaución. ¿Cuál sería la razón? Podríamos llamarlo consecuencias. Puso en marcha el motor. Quizás dart una mano mi traiga fortuna. Mientras recorrían las concurridas calles de la urbe, su diálogo se desarrolló de manera asombrosamente fluida. La agudeza mental y la sinceridad directa de Luana fueron un soplo de aire fresco para Alexandre, acostumbrado a un entorno de palabras medidas y secretos. ¿Cuál es tu ocupación?, preguntó ella de manera informal. Me dedico a conducir, contestó de forma misteriosa, disfrutando del juego. ¿Solamente conduces? Destinado a aquellos que poseen todo menos la capacidad de ser libres. No fue del todo falso. Luana observó detenidamente su rostro, notando la marcada mandíbula, la postura segura de sus hombros y la serena intensidad en su mirada. No das la impresión de ser un conductor. ¿Cuál es la descripción de un conductor?, le cuestionó. Definitivamente no es alguien que lleva un reloj que cuesta más que lo que gano en un año. Hizo un gesto afirmativo hacia su muñeca. Se trata de un Patek Philippe exclusivo, ¿verdad? Al dirigir la mirada hacia abajo, Alexandre se mostró sorprendido ante lo que había observado. Es un obsequio de mi jefe. ¡Qué obsequio tan impresionante!, emitió una risa. Después adoptó una expresión seria. Gira a la derecha en este punto. Estamos a punto de llegar. Al aproximarse al majestuoso edificio de Belmont Corporation, Luana inhaló profundamente. ¿Existe la posibilidad de que estés disponible mañana?,
Quizás requiera otra conversación inspiradora antes de empezar a trabajar. ¿Demuestras seguridad? Es necesario que así sea. El saco fue reparado. Tengo un gran talento en mi trabajo. Sería una decisión poco inteligente no contratarme. Alexandre experimentó una sensación cálida y nueva que se expandía en su pecho. Tenía la corazonada de que te irá de maravilla. Luana llegó hasta la puerta. Después, hizo una breve interrupción. Expresó su agradecimiento por el trayecto y por haber prestado atención. Le deseó suerte con el señor Belmont, respondiendo con una leve sonrisa contenida. No creo que tenga la oportunidad de encontrarme con el jefe principal. Se comenta que nunca se irrita con personas comunes como nosotros. Con un gesto de complicidad, cerró un ojo y descendió del vehículo. Al observarla, Alexandre la vio dirigirse con determinación hacia el edificio, manteniendo la frente en alto a pesar de la apariencia descuidada de su saco y sus zapatos desgastados. Después de mucho tiempo, experimentó una emoción auténtica. Expectativa. Al día siguiente, Luana Almeida susurró el nombre, anticipando con ilusión su próxima cita. Antes de lo que imaginas. Mientras Luana cruzaba las puertas giratorias, la luz matutina iluminaba la torre de negocios Belmont. La seguridad que tenía el día anterior se convirtió en una ansiedad que le revolvía el estómago. Se recordó a sí misma que debía concentrarse, mientras se acomodaba la blusa de seda que le habían prestado. ¿Estás listo para este momento? El ascensor ascendió velozmente hasta el piso 38. Área de mercadeo. El porvenir, si todo va bien. ¿Podría hablar con la señorita Almeida, por favor? Una elegante asistente le dio la bienvenida. El panel está preparado para su atención. Por este camino, por favor. Luana continuó observando y apuntando la sofisticación sencilla del entorno de trabajo. 3 directivos con semblantes formales se encontraban sentados detrás de un escritorio de madera oscura, mostrando expresiones completamente neutras. Inició la conversación diciendo buenos días mientras ofrecía su mano. Agradezco esta ocasión que se me brinda. La entrevista transcurrió sin contratiempos. El portafolio que presentó causó una gran impresión. Sus respuestas fueron acertadas y profundas. Después de mucho esfuerzo y dedicación, estaba lista para este instante crucial, una ocasión para dejar atrás los problemas económicos y mostrar su competencia. El jefe de mercadotecnia de alto rango destacó lo interesantes que son sus propuestas para la promoción de nuestra exclusiva colección de lujo amigable con el medio ambiente. Sin embargo, persiste la incógnita de si una persona de su procedencia es capaz de comprender verdaderamente a nuestra distinguida clientela. Luana experimentó una sensación de rigidez en la espalda. La innovación suele surgir de puntos de vista nuevos, con todo el respeto. Aunque no porte diamantes, comprendo su atractivo y su valor. Desde la entrada se escuchó un aplauso pausado. Tus palabras son acertadas, señorita Almeida. ¡Qué voz tan increíble! Luana se quedó completamente fría, al sentir como el reconocimiento la invadía como un chorro de agua fría. Al voltear con calma, se vio frente a frente con su enigmático chofer, quien lucía un elegante traje a medida que destacaba en la habitación de inmediato. De repente, los directivos se levantaron de un salto. Señor Belmont. Luana palideció de repente. Alexandre Belmont no es un conductor, sino el director ejecutivo. He estado viendo la entrevista que diste, mencionó con calma, manteniendo la mirada fija en ella. ¡Qué respuestas tan increíbles! Tú. A duras penas logró que la palabra saliera de su boca. ¿Ya nos hemos visto con anterioridad? A pesar de que su rostro no mostraba emociones, se podía percibir un destello travieso en su mirada. La atmósfera entre ellos vibraba con una tensión no verbalizada. Mientras los recuerdos volvían, sentía como el rubor le quemaba las mejillas. Las quejas que expresa, sus peticiones informales. Opino sin reservas sobre la compañía. En mi opinión, están evaluando a la señorita Almeida para el cargo de asistente de marketing. Acercándose al panel, Alexandre lo rodeó con determinación. Expresó su opinión, tal vez deberíamos considerar una opción más apropiada. Una voz inquisitiva le respondió, «Señor».
Los directivos se miraron con expresiones de desconcierto. En la sección de proyectos especiales buscan a alguien con un enfoque poco común, como mencionó. Una persona valiente que no duda en expresar la verdad, aun cuando resulte incómoda. Luana descubrió su propia voz. Estimado señor Belmont, me postulé para el cargo en el área de marketing y ahora tengo una propuesta más atractiva para usted. Si no reflejaba alegría en su mirada, tendría que continuar su búsqueda de trabajo. La insinuación de peligro se mantuvo en el aire entre ambos. El grupo miraba con asombro la inesperada conversación. El cargo está bajo mi supervisión directa. Prosiguió, empezando de forma inmediata. No es posible valorar mis méritos tomando en cuenta solo una parte de una entrevista. Ella se atrevió, dejando de lado su propio ser. Los directivos respiraban agitadamente. Alexandre se aproximó aún más. Tiendo a formarme una impresión rápida de las personas, señorita Almeida. Una destreza beneficiosa en el mundo empresarial. En el ambiente se percibían interrogantes sin solución. ¿Cuál era la razón detrás de su actuación como conductor? ¿Qué es lo que te llama tanto la atención de ella? Luana, ansiosa por recuperar el dominio, solicitó un instante para reflexionar sobre si la propuesta era auténtica o una represalia elaborada por su descortesía involuntaria. Claro que sí. Disfrute del tiempo que queda en el día. Le dio una tarjeta de contacto. El número que mantengo en secreto. Por favor, comuníquese conmigo antes de las 5 con su elección. Con esa acción, se marchó de manera tan impactante como había aparecido, dejando a Luana sumida en un torbellino de dudas. La bajada en el ascensor se hizo interminable. Al salir al exterior, se dejó caer en un banco, observando detenidamente la tarjeta en relieve que sostenía con sus dedos temblorosos. El móvil comenzó a vibrar. Un número que no se conoce. ¿Te ha tomado por sorpresa? Identificó de inmediato a la persona. Escribió con enojo, me engañaste. Su contestación fue que simplemente dejara de mencionar ciertos aspectos. Fue lo que dijo. Al igual que usted, señorita, destaco por mi habilidad en mi trabajo. ¿Fue acaso una especie de entretenimiento para ti? Tomarse un descanso. Luego, la existencia se torna monótona una vez que todos conocen tu identidad. El día de ayer resultó muy agradable. El dedo de Luana planeaba sobre el teclado. El cargo representaba estabilidad económica, progreso profesional, logros fruto de su esfuerzo. ¿Pero cuál sería el precio de ello? Aceptar el empleo bajo la supervisión de un hombre que la había engañado y que claramente se deleitaba con juegos de poder fue su decisión final. Sin embargo, esto no implica que tenga confianza en ti. Recibiste una respuesta de inmediato. No me sorprendería menos. Te damos la bienvenida a Empresas Belmont, Luana. El día de mañana promete ser bastante intrigante. Guardó el móvil en el bolsillo mientras dirigía la mirada hacia el majestuoso edificio. Tenía la sensación de haber pactado recientemente con el demonio, un ser increíblemente atractivo cuya verdadera naturaleza había percibido desde el principio. Alexandre Belmont, susurró, en tanto la resolución suplantaba la sorpresa, que dos personas pueden participar en esta actividad. No voy a permitirme ser derrotado. La sección de proyectos especiales se convirtió en un espacio con muros de vidrio justo enfrente de la oficina principal de Alexandre. Por tercera vez esa mañana, Luana modificó la disposición de su escritorio, intentando no prestar atención a su figura que se distinguía a través del vidrio esmerilado. Después de una semana en su recién estrenado cargo, aún no lograba determinar si esta situación era un regalo del cielo o un sufrimiento meticulosamente planeado. Lu Appetit Sun Café? Al oír su voz, saltó de sorpresa. En la entrada, Alexandre sujetaba 2 tazas que despedían vapor. Al no cruzar miradas, respondió, puedo tomar la mía, gracias. Le propuso, tómalo como un gesto de reconciliación. Puso una taza en la mesa, acariciando sus dedos con los de la otra persona. El corto roce le hizo sentir una descarga eléctrica en el brazo. ¿Es esto lo que precisamos? ¿Tranquilidad? Al final, lo observó con determinación, dispuesta a conservar la compostura a pesar del fuerte magnetismo que experimentaba cada vez que él se acercaba.
Lo que precisamos es que dejes de eludirme. Alexandre se acomodó despreocupadamente en el borde de su escritorio. Has pronunciado apenas 10 palabras desde que empezaste. He estado bastante ocupada perfeccionando mis habilidades y me está yendo muy bien en ello. La sinceridad de su aceptación era evidente. La Junta quedó impresionada con tu propuesta para la campaña del ecorisor de lujo. Sorprendida por el elogio, Luana parpadeó y preguntó si habían presentado sus ideas, recibiendo como respuesta que todo el mérito era suyo. Tomó su café mientras la observaba por encima de la taza. Los asuntos comerciales no son un juego para mí. Luana. ¿Acaso mujeres que no están atentas y chocan con tu vehículo? Una expresión desafiante se dibujó en su ceño. De repente, soltó una carcajada extraña y sin contenerse. Entendido. Hubo un cambio en la dinámica entre ellos. Una atmósfera más acogedora se instaló en su sitio. Durante un instante, regresaron al automóvil, sin jerarquías ni roles definidos, simplemente dos individuos estableciendo una conexión. Cuando una mujer rubia y delgada apareció en la puerta, su tranquilidad se vio interrumpida. Le recordó a Alexandre que no había asistido a la reunión matutina. La mujer observó a Luana con desprecio antes de dirigir nuevamente su mirada hacia él. Mostraba signos de inquietud. Beatrice. Se puso rígido /diagonal. Esta mañana tuve una videoconferencia temprana con colegas en Tokio. Siempre en constante labor. Beatriz preparó un guiso, mientras su mano cuidada reposaba con ternura sobre su hombro. Te comprometiste a analizar la propuesta de fusión de tu padre. Luana se encargó de la documentación, sintiéndose incómoda al presenciar esa conversación tan personal. Presento a Luana Almeida, nuestra nueva promesa, señorita Santos, dijo Alexandre con cierta reticencia al presentarla. Beatriz Santos, la hija de nuestro principal inversor, te doy a conocer a Luana. Mucho gusto en conocerte. La expresión facial de Beatriz nunca reflejaba alegría genuina. ¡Qué lugar de trabajo tan acogedor! Por lo general, Alexandre suele mantener una mayor separación con su personal. En el ambiente quedó flotando la sugerencia de forma incómoda. Alexandre, manteniendo su expresión profesional, contestó elogiosamente sobre la excepcional creatividad de la señorita Almeida. Es un privilegio contar con su incorporación a nuestro grupo de trabajo. Las facciones bellamente definidas de Beatriz se volvieron rígidas por un instante. ¡Qué hermoso! ¿Tienes planeado acudir a la gala benéfica mañana por la noche, señorita Almeida? Alexandre siempre busca una visión nueva en estas ocasiones tan monótonas. Antes de que Luana tuviera oportunidad de oponerse, Alexandre afirmó rotundamente, en realidad, lo hará. Estarán presentes los delegados de la cuenta Marino. Sería de gran utilidad contar con su punto de vista. Al intentar expresar su desacuerdo, Luana se detuvo al notar el aviso en sus ojos. Se trataba evidentemente de una transacción comercial, no de un momento de diversión. ¡Qué maravilla! La actitud de Beatriz indicaba que no era en absoluto eso. Me encargué personalmente de la disposición de los asientos. Me encargaré de que esté colocada correctamente. Tras el coqueteo de Beatriz al abandonar la habitación, Luana suspiró con intensidad. No tengo presente haber acordado ir a ningún evento de gala. Inclúyelo como parte de tu lista de responsabilidades laborales. Alexandre se dirigió hacia la puerta. Después, comenzó a tener incertidumbres. Beatriz, ¿es posible que sea un poco territorial? La propuesta fue hecha por Luana. Existe una leve sonrisa en su rostro. Las expectativas de su familia respecto a nuestra relación son claras. ¿No has perdido la motivación? La complejidad de los negocios es innegable. Encogió los hombros, pero su mirada dejaba entrever que había frustraciones más intensas. La vestimenta requerida es de etiqueta. La compañía se hará cargo de todos los costos. Tras su partida, Luana se dejó caer agotada en la silla. ¿Una elegante velada de carácter solidario para la alta sociedad? Para resistir en medio de esos depredadores marinos, requeriría algo más que una simple camisa prestada. Al llegar la noche siguiente, la halló de pie con nerviosismo en la puerta del salón de baile del Hotel Grand Meridien, luciendo un elegante vestido azul oscuro,
la adquisición más costosa que había realizado hasta entonces, incluso con el dinero extra de la compañía. ¿Has llegado? De repente, Alexandre apareció a su lado, radiante en un elegante traje que resaltaba su fornida complexión. Al contemplar su reflejo, sus ojos se abrieron con admiración. Esa tonalidad te sienta de maravilla. Tengo una apariencia bastante aceptable considerando mi procedencia. Hizo una broma relacionada con la entrevista del grupo de evaluadores. Se tornó sombría su semblante. Esa actitud era la suya, no la mía. Al llegar al lujoso salón de baile, su charla se interrumpió. Al llegar, un gran número de personas de la alta sociedad giraron la cabeza para contemplar su entrada, mientras los murmullos se propagaban rápidamente. Se preguntó, ¿por qué nos observan todos? Comentó en voz baja Luana, que casi nunca invita a compañeros a este tipo de eventos. Su mano halló la zona lumbar, conduciéndola entre la multitud. Y jamás individuos con tu apariencia. La noche transcurrió entre una amalgama confusa de exposiciones y conversaciones comerciales. Luana dejó una fuerte impresión en los directivos de Marino con sus interrogantes agudas acerca de su propuesta de turismo sostenible de alta gama. Un integrante de la junta comentó, «Tu nueva protegida es realmente excepcional, Belmont». Alexandre respondió de manera enigmática, sin apartar la vista de Luana, «En realidad, ella me encontró a mí». Después, al empezar la orquesta a interpretar un vals, él le ofreció la mano. «¿Te gustaría bailar conmigo?» El corazón golpeaba fuertemente dentro de su pecho. «Será tema de conversación entre la gente. Ya están en ello», la llevó a la pista de baile. «Hagamos que hablen de algo interesante». Con su brazo rodeando su cintura, sus cuerpos estaban muy cerca el uno del otro. La proximidad de Luana le causó mareo, así como el perfume que usaba y la mirada intensa con la que la conducía en la pista de baile. Él la elogió por sus habilidades bailando a pesar de su reluctancia a acercarse a él. Ella, sin aliento, lo desafió a completar su frase. Su voz se redujo exclusivamente para ella. «¿Por qué te opones a esta situación?» ¿Esta situación? No existe tal situación. Un ejecutivo de alto rango se divierte manipulando a su recién contratada. ¿Es esa tu opinión? Noté cómo apretaba un poco más su mano. La noche en el coche no fue un espectáculo, Luana. Por vez inicial en mi existencia, no me identificaba como Alexandre Belmont, sino como un individuo conociendo a una mujer excepcional. Casi se desmorona ante la sinceridad cruda de su voz. Mientras sus caras se aproximaban, todo lo que les rodeaba empezó a desaparecer. Cuando de repente se desató un gran tumulto en las cercanías. Beatriz lucía demacrada, con champán manchando su elegante vestimenta, mientras apuntaba a Luana con un gesto de acusación. De manera intencional, ella llevó a cabo esa acción. El sonido de Beatriz se escuchaba en cada rincón de la sala. «Me empujó esta mujer que no conocemos». La atención de todos se centró en ellas. La confusión dejó a Luana inmóvil. No había tenido la oportunidad de acercarme a Beatriz. El semblante de Alexandre se volvió más serio al analizar la situación. Aunque solo fueron unos instantes, para Luana la indecisión pareció interminable. En ese instante de quietud animada, pudo observar con total claridad la gran brecha social que existía entre ellos, la incapacidad de su situación, el arriesgado camino en el que se había adentrado sin darse cuenta. Luana, sin aguardar contestación, tomó su vestido y escapó de la sala de baile, mostrando la entereza de un guerrero y el alma destrozada. Mientras la ciudad despertaba, Luana observaba detenidamente la carta en la que renunciaba. Tras la vergonzosa experiencia de la noche anterior, regresar a Empresas Belmont se antojaba como una tarea inalcanzable. Había logrado escapar del sueño, sustituido por las reiteraciones de las acusaciones de Beatriz y la breve indecisión de Alexandre. El móvil no dejaba de vibrar. Desde la medianoche, he recibido 14 llamadas perdidas, todas provenientes de su parte. Finalmente, tras 15 intentos, lograron que respondiera a la llamada. ¿Cómo? Agotamiento provocó que su voz se resquebrajara. Por favor, abra la puerta. Está congelada. ¿Estás afuera de mi piso? He estado aquí durante la última hora.
Observó a través de la mirilla con el corazón latiendo rápido. En el humilde pasillo de Alexandre, ya no llevaba su elegante traje, sino que había optado por unos vaqueros y una camisa informal abotonada. Unos círculos oscuros se proyectaban debajo de sus ojos. La puerta se abrió ligeramente. ¿De qué manera conseguiste mi dirección? Información de personal. Se acarició el pelo revuelto con la mano. ¿Sería posible acceder? De repente, su pequeño estudio parecía diminuto. Los muebles usados y la decoración económica creaban un fuerte contraste con su entorno. Sin embargo, decidió apartarse. Con precaución, Alexandre ingresó, observando minuciosamente cada aspecto de su entorno íntimo. Con libros de arte amontonados, un caballete pequeño en una esquina y fotos familiares en el frigorífico. ¿Te dedicas a la pintura? Antes lo hacía. Ahora no dispongo del tiempo necesario. Con los brazos cruzados en actitud defensiva, preguntó la razón de su presencia. Posó la vista en la carta de dimisión. Tomó la fotografía sin autorización, la digitalizó y finalmente la partió por la mitad. En absoluto. No te corresponde tomar esa decisión. Tomó de sus manos el papel roto. Beatriz no dijo la verdad. Se aproximó aún más. Según las grabaciones de seguridad, ella fue la responsable de planear todo el incidente. Mientras estábamos bailando juntos, permitió que alguien la empujara. ¿Por qué no me defendiste en ese momento delante de todos? La furia hizo temblar la voz de Luana mientras le reprochaba. Permaneciste inmóvil. Antes de expresarme, suelo recopilar información, una costumbre que me ha sido útil en el ámbito empresarial. No me consideres como un simple intercambio de bienes, Alexandre. El empleo de su nombre de pila, que había evitado con esmero en el ámbito laboral, se mantuvo en el aire entre ellos. Negó con delicadeza. Tienes una personalidad bastante compleja. Los primeros rayos del sol se colaban por las finas cortinas, resaltando el vínculo imperceptible que los unía a pesar de todas las razones para permanecer distantes. Los directivos que presenciaron tu habilidad anoche se encuentran muy interesados. Los directivos de la cuenta Marino han pedido expresamente que formes parte de su campaña. Se acercó a ella dando un paso. Taylor has merecido. No es mi elección, sino en contra de mi voluntad. Titubeó en su decisión. Es imposible desempeñarme en un lugar donde intentan boicotearme. Beatriz ha sido excluida de todas las actividades y encuentros de la compañía. Los ojos de Luana se abrieron más de lo normal. ¿Le prohibiste la entrada? ¿A la hija del principal financiero de tu empresa? El padre estuvo de acuerdo en que su conducta no fue apropiada. Notó cómo su mandíbula se endurecía. Nadie minaba la confianza en su equipo. Ella no ignoró el tono de posesión. ¿Así que lo que soy para ti es formar parte de tu grupo de trabajo? La careta especial de Alexandre se movió de su lugar. Con paso pausado, redujo la separación que los separaba. ¿Qué sucedería si te contara que no he cerrado los ojos desde que escapé de esa sala de baile? Cada minuto que ha pasado lo he dedicado a rememorar nuestro baile, evocando lo bien que te ajustabas a mis brazos. Experimentó dificultad para respirar. Parece que estás sobrepasando un límite. Al traspasar ese límite fue cuando permití que subieras a mi vehículo. Sus dedos acariciaron su rostro con suavidad, como si fueran plumas. ¿Te consideras lo bastante valiente como para atravesarla a mi lado? Una corriente eléctrica pareció formarse entre ellos, con partículas palpitando con anhelo silencioso. Murmuró que era imposible que aquello resultara, a pesar de que su propio cuerpo la contradecía al acercarse a su contacto. En tu entorno, una persona como yo sería fácilmente absorbida. Permíteme mostrarte lo opuesto. Introdujo la mano en el bolsillo y extrajo un sobre. Durante la noche. Una celebración íntima, exclusiva para nosotros dos. ¿Una nueva ceremonia? Movió la cabeza en señal de rechazo. Justo lo opuesto, algo concreto. Los ojos de él se encontraron con los suyos, mostrando una vulnerabilidad inesperada. Sin querer impresionar, sin tener esperanzas. Explorando juntos lo que se encuentra más allá del director ejecutivo y la trabajadora. A pesar de sus reservas, la curiosidad se despertó. ¿De qué índole es la celebración?
Su rostro se transformó con una sonrisa juvenil poco habitual. ¿Tienes la suficiente confianza en mí como para permitirme sorprenderte? Alexandre, la confianza no se obtiene fácilmente. Este sería el pago inicial. Puso la carta sobre la encimera de la cocina. A las 7 vendrá a buscarte mi conductor. Ropa informal. Dirigió su paso hacia la puerta y, acto seguido, detuvo su avance. Si aún no piensas en rendirte, el desafío que percibió en su tono avivó su espíritu competitivo. Dejar que Beatriz salga victoriosa sería la consecuencia de renunciar. Permitir que el temor triunfara. Con tono gélido, contestó, estaré contigo esta noche. Prefiero conservar la carta como respaldo. Su carcajada se escuchaba en el pasillo mucho tiempo después de su partida. A las 7 de la mañana, hallaron a Luana vistiendo pantalones oscuros y una sencilla camisa verde esmeralda, siendo acompañada hasta un helicóptero en el helipuerto exclusivo de la compañía. Mientras Alexandre le brindaba apoyo para subir, ella gritó sobre el estruendo del rotor, cuestionando si esa era su noción de informalidad. Contestó él, mientras se aseguraba con el arnés de protección, tomándose su tiempo con los dedos. Es posible discutir las condiciones del viaje. Mientras ascendían, la ciudad quedaba atrás. Las luces brillaban como astros fijos en el suelo terrestre. Alexandre indicaba lugares de interés. Con su hombro pegado al de ella en el espacio pequeño, irradiaba un entusiasmo juvenil y alegre. Media hora más tarde, llegaron a la cima desde donde se podía ver la costa. En la penumbra, una única mesa aguardaba, bañada por la luz de las linternas, sin que se divisara a ningún empleado. Al llegar a Belmont-Drill, le ofreció su mano para asistirla al descender del helicóptero. El lugar donde realmente pertenezco. Bajo su posición no se encontraba una residencia lujosa, sino una casa de estilo moderno, con materiales ecológicos como vidrio y madera, integrándose armoniosamente con el entorno natural. Sin embargo, tenía la impresión de que residías en el apartamento en el corazón de la ciudad. Se utiliza como una forma de impresionar en el ámbito empresarial. Este es el lugar al que acudo para reconectar con mi verdadera esencia, más allá de las vestimentas y las demandas de los inversionistas. Llevándola hacia la mesa, le apartó la silla. La pasta sencilla estaba lista para ser disfrutada, desprendiendo un tentador vapor. ¿Has preparado la comida? Su tono de voz se tiñó de incredulidad. Antes de su fallecimiento, adquirí una de las escasas destrezas que mi madre me enseñó. Se evidenció la fragilidad en su expresión. ¿Resulta poco común para lo que esperabas del influyente director ejecutivo? Ella reconoció que la pasta estaba en su punto, con una cocción perfecta. Realmente, la situación ha mejorado. Auténtico. Bajo el manto estrellado, la charla se desenvolvía con mayor fluidez a medida que transcurría el tiempo. Una sola vez logró entrever a la persona que estaba detrás de la autoridad. Desde pequeño, siempre soñó con ser arquitecto, pero su camino hacia el éxito no fue fácil. A los 23 años, se vio obligado a tomar las riendas del negocio familiar tras el fallecimiento inesperado de su padre, demostrando así su dedicación y amor por el diseño arquitectónico. ¿Fue esa la razón por la que decidiste emplearme? Mientras recorrían un camino iluminado por la luz de la luna, formuló la pregunta tras la cena. ¿Cómo es posible que no te reconociera en el coche ese día? Tu contratación se debe a tu brillantez en el campo del marketing. Detuvo su paso y se giró para observarla. Sin embargo, te contacté porque en esos cortos momentos, alguien logró ver solamente a la persona que soy, sin considerar mi fortuna, mi estatus o mi nombre de familia. La sinceridad sin tapujos en su tono hizo que perdiera sus últimas barreras de protección. En la noche en que nos encontramos, fue ella quien reveló sus sentimientos. Tras tu partida, era imposible no recordar al enigmático conductor de mirada melancólica, quien aparentaba tenerlo todo y a la vez, no poseer nada. ¿Qué sigue? Su expresión se volvió más penetrante. ¿Qué observas en este momento? La interrogante quedó en el aire entre ellos, repleta de potenciales. La suave brisa de la noche transportaba el olor del mar y los pinos, creando un entorno único a su alrededor. Murmuró que observaba a un hombre que no debería sentir atracción,
pero que le resultaba imposible borrar de su mente. Con una ternura inimaginable, su mano acarició su rostro. El nombre, Luana. En la radio de Alexandre, la voz del piloto del helicóptero sonó con un crujido, interrumpiendo el instante. Estimado caballero. Se requiere atención inmediata desde la oficina central. Se ha detectado un fallo de seguridad en los servidores principales. De repente, el rostro de Alexandre se volvió severo. La máscara se deslizó y regresó a su posición original. Debemos volver de inmediato. La magia desapareció, dejando espacio para que la cruda realidad se apoderara de todo. De repente, Luana se envolvió en un abrazo, sintiendo un escalofrío repentino. Claro, afirmó, restableciendo la separación laboral. La responsabilidad nos reclama. Al subir al helicóptero, en la penumbra, sus manos se unieron con determinación, entrelazando los dedos en un gesto silencioso. Con un tono apenas perceptible sobre el ruido de las hélices, aseguró, esto no ha concluido. Nuestro vínculo, sea lo que sea, apenas está comenzando. Ansiaba con todas sus fuerzas confiar en él. Transcurrieron 3 días sin que se tuviera noticias de Alexandre. La vulneración de la seguridad se había transformado en una crisis empresarial completa. Los diseños exclusivos del proyecto del complejo turístico ecológico fueron objeto de un intento de robo. Los directivos se movían rápidamente por los corredores, los expertos en tecnología de la información laboraban sin descanso, y la atmósfera de tensión se percibía en todos los rincones de la compañía Belmont. En la campaña marina, Luana se sumergió intentando no prestar atención a la sensación de vacío que le invadía el pecho. La noche agitada en la montaña la atormentaba mentalmente. La declaración casi hecha, el beso casi dado, como sus manos se habían unido. La señorita Almeida. El asistente asomó su rostro. La junta requiere que te presentes en un lapso de 10 minutos. ¿La reunión de trabajo? Una sensación de pavor se apoderó de su vientre. No estaba previsto que sucediera hasta la semana siguiente. Reestructuración urgente. Información acerca de garantizar los derechos de autor. De inmediato, Luana recogió sus útiles. Sin el apoyo de Alexandre, la idea de enfrentarme al equipo directivo sola me resultaba tan intimidante como adentrarme en el territorio de los felinos. Al ingresar, un silencio sepulcral invadió la sala de reuniones. 8 semblantes serios se giraron hacia ella. Sin embargo, Alexandre no se encontraba entre los presentes. El director financiero de cabello plateado inició la conversación con señorita Almeida y mencionó que, debido a los sucesos recientes, están impulsando el avance de diversas propuestas. La propuesta que presentaste para el puesto de marinero ha sido elevada en importancia. Comenzó su exposición detallando tácticas de mercadeo para el exclusivo complejo turístico ecológico. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Alexandre ingresó con pasos largos, evidenciando el agotamiento reflejado en las ojeras bajo sus ojos. Sin saludar a nadie, se sentó en la cabecera de la mesa y se desabrochó la corbata de manera brusca. Prosiguió, dijo con una voz áspera que denotaba largas jornadas de conversaciones tensas. Luana se esforzó por enfocarse, dejando de lado la fuerte atracción que experimentaba hacia él. Al finalizar, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Al final, el director financiero mencionó la importancia de la colaboración con artesanos indígenas, destacando un enfoque valiente. La importancia de la responsabilidad podría ser considerable. Ella afirmó que la autenticidad sería recompensada, mostrando determinación. Estoy de acuerdo con lo expresado por la señorita Almeida. La tensión fue interrumpida por la voz de Alexandre. La ejecución será de inmediato. Se otorga plena autorización. Los directivos se miraron entre sí, ya que no estaban acostumbrados a recibir una aprobación tan unánime. Dio por concluida la reunión al levantarse de golpe. Un instante, señorita Almeida, por favor. El resto de personas se retiró en sus asientos, dejándolos a solas en la amplia sala de reuniones. Ella comentó que tu aspecto era descuidado, indicando que estabas más preocupado que profesional en ese momento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
La falta de sueño durante 3 días suele provocar esa reacción. ¿La agresión sexual guardaba vínculo con Marino? Actividades de espionaje en el ámbito empresarial. Se dejó caer en la silla, acariciándose la barbilla sin afeitar. Al parecer, se trata de una situación originada dentro de la empresa. ¿Tienes la sensación de que alguien de tu equipo podría estar involucrado en algo? Luana se dejó caer en el asiento a su lado. Desconfío de cada persona. Sus palabras se vieron impregnadas de amargura. El costo del triunfo implica estar rodeado de individuos que buscan beneficiarse de ti, sin comprender verdaderamente sus razones. Él mostraba vulnerabilidad, sus defensas debilitadas por el cansancio. Sin dudarlo, puso su mano sobre la de él. Alexandre, no todos cuentan con un planificador. Observó detenidamente a la mujer, intentando descubrir algún indicio de mentira, pero no halló ninguno. Tan solo 3 noches atrás, susurró con tono suave y cercano, antes de ser interrumpidos, ¿qué pensabas decir? Con el corazón golpeándole fuertemente, retiró su mano. No tiene relevancia ya. Lo único que realmente importa. Se levantó velozmente y comenzó a desplazarse con la actitud de un cazador cautivo. ¿Tienes idea de lo que me permitió estar en marcha durante las últimas 72 horas? El recuerdo de cómo lucías bajo el cielo estrellado, las palabras que quedaron suspendidas en silencio entre los dos. Expresó con poca fuerza su desacuerdo. No es conveniente realizar esta acción en este lugar. ¿Y ahora, en qué lugar? ¿En qué momento? Su tono denotaba una fuerte sensación de frustración. Cada vez que intentamos ser honestos, el universo parece conspirar en nuestra contra. De pronto, la sala de reuniones pareció reducirse en tamaño. El ambiente se llenó de una tensión sin resolver. Se oyó la invitación de acudir a mi piso esta noche. A la hora de las 9. La conversación se desarrollará sin cortes. Una expresión de asombro iluminó su cara, la cual fue pronto sustituida por una mirada decidida. Contar conmigo en ese lugar. El tiempo transcurrió con una lentitud exasperante. Luana ha reestructurado su diminuto piso en 3 ocasiones, ha modificado su atuendo en 2 ocasiones y ha renunciado por completo a la idea de no preocuparse por ello. A las 9 en punto, se escuchó un leve golpe en su apartamento. Al abrir la puerta, se topó con Alexandre vestido de manera informal, con unos vaqueros negros y una camisa básica abotonada, con las mangas dobladas que dejaban al descubierto sus robustos antebrazos. Después de rasurarse, su pelo todavía estaba mojado de haberse duchado recientemente. «¿Has llegado?» Se apartó para permitirle el paso. ¿Acaso pensabas que no lo iba a hacer? Le dio un diminuto paquete envuelto en papel café. ¿Puedes decirme qué es esto? Hazlo a un lado. En el interior se encontraban unos pinceles antiguos de plata. Jadeaba mientras sus dedos dibujaban finos trazos. Él comentó que en el pasado tenías la costumbre de dedicarte a la pintura. Tal vez sea el momento adecuado para comenzar de cero. La valoración del obsequio, lejos de los diamantes y la opulencia que caracterizaban su entorno, la dejó temporalmente sin habla. Con la voz llena de emoción, logró articular un gracias al fin. Recorrió su hogar con la tensión palpable en cada gesto. Se ha logrado controlar la diferencia. La persona encargada que ha sido identificada. ¡Qué excelente noticia! El progenitor de Beatrice. La revelación se mantuvo en el aire de forma incómoda entre ambos. Durante varios meses, ha estado compartiendo información confidencial de la compañía con competidores, aprovechando la conexión de su hija para obtener datos. La comprensión despertó al amanecer. Esa es la razón por la cual ella te buscaba de manera tan insistente. Un recurso para alcanzar un objetivo. Sus palabras estaban impregnadas de amargura. A lo largo de mi existencia, he sido percibido por los demás como un medio para ser utilizado, una red para ser beneficiada. Hasta mi novia de hace 6 años. Al final resultó ser la persona que compartía datos con mi competidor principal. Mis disculpas. Atraída por la expresión de su rostro marcada por el sufrimiento, se acercó. Al chocar con mi coche aquella tarde, su tono de voz se volvió más amable. La manera en que te dirigiste a mí, exigente y sin asombro, totalmente genuina,
Fue como tomar aliento tras años sumergido en el agua. Alexandre, permíteme concluir, insistió mientras avanzaba una vez más. Desde entonces, cada vez que han interactuado, se ha reafirmado su sospecha inicial. Me observas a mí, no a la riqueza ni al poder, sino al individuo. ¿Eres consciente de lo inusual que resulta eso? ¿Qué es lo hermoso? A pesar de sus esfuerzos, su corazón latía con fuerza, sintiendo como la esperanza renacía en su interior. Reconoció tener miedo, al fin reveló el temor que la había alejado. Temor de ser solo un recuerdo más en la vida del millonario, la simpática trabajadora que lo entretuvo por un instante antes de que buscara otra forma de distracción. Una chispa de furia brilló en su mirada. ¿Consideras que esa es la verdadera naturaleza de este asunto? ¿Una distracción momentánea? ¿De qué otra manera podría ser? Nuestras realidades son completamente opuestas. Se rió de la cercanía que se estaba creando entre nuestros mundos. ¿Piensas que eso me preocupa? No he obtenido más que sentimientos de soledad y desconfianza a causa de las artimañas de la riqueza. Le respondió desafiante que eso lo podía decir porque hablaba desde la comodidad de su posición privilegiada. Trata de sobrevivir sin su presencia. Comprendo la verdad de las finanzas, Luana. El dinero no determina quién merece la felicidad ni el amor genuino. La palabra amado flotaba en el ambiente, cargada de electricidad y riesgo. ¿Podrías especificar con precisión lo que estás expresando? Apenas se escuchaba su voz, apenas susurraba. En vez de contestar, él sostuvo su rostro entre las manos, mirándola a los ojos en busca de su aprobación. Descendió su boca hacia la de ella sin encontrar oposición, con una lentitud que resultaba angustiosa. Al contacto inicial de sus labios surgió una chispa instintiva y arrolladora. La exploración inicial se convirtió rápidamente en una pasión ardiente cuando sus brazos rodearon su cuello, acercándolo más hacia ella. Sus manos recorrieron su espalda suavemente, acercándola hacia su pecho firme a medida que el beso se intensificaba. Décadas de aislamiento y confusiones se consumieron en ese vínculo, revelando únicamente la verdad sincera que existía entre ellos. Al separarse finalmente, los dos respiraban agitadamente y el mundo había experimentado un cambio radical. Exactamente como lo menciono, susurró cerca de su boca. La razón peleó por consolidarse. Todo se complica con esto. Las cosas que realmente merecen la pena son las que presentan mayores desafíos. Con su dedo pulgar recorrió la parte de abajo de su labio. Se cuestiona si estás lista para pelear por eso, por nuestra relación, a pesar de los obstáculos que se presenten. La fragilidad de su pregunta hizo que desaparecieran sus últimas dudas. Frente a ella se encontraba un hombre influyente que dirigía grandes imperios empresariales, con su corazón al descubierto, aguardando su decisión. Murmuró que había dedicado su vida a pelear por lo que realmente vale la pena, acercando de nuevo sus labios a los de ella. No pienso detenerme en este momento. El alivio y la pasión se reflejaron en sus ojos, atrayéndola una vez más hacia él, sus figuras encajando perfectamente como las partes de un rompecabezas recién resuelto. El sonido agudo del teléfono interrumpió el instante. Al principio, no le prestó atención, sumergido en el delicioso sabor que tenía, pero el sonido constante del timbre logró finalmente romper su concentración. Examinó la pantalla con un suspiro de desánimo. Debo ocuparme ahora. Ofreció disculpas. El grupo legal encargado de gestionar la detención de Santos. Retrocedió un paso, sorprendida por la repentina presencia de la realidad. La relación entre ellos no lograba eliminar los desafíos de su situación ni las demandas de su reino. Al contestar la llamada, Alexandre mostró una expresión cada vez más seria al escuchar las palabras de sus abogados. Tras colgar, el hombre despreocupado que le había dado un beso tan apasionado que la dejó sin aliento, ya no estaba. En su lugar, se encontraba el preocupado director ejecutivo. Con pesar en cada palabra, expresó, «Debo marcharme. La situación se está complicando cada vez más. Santos ha expresado su intención de arruinar la compañía si seguimos adelante con las acusaciones. Así que adelante y ve». Decidió erguir los hombros con determinación, evitando convertirse en una distracción molesta y demandante que pudiera afectar su capacidad de liderazgo.
La compañía requiere de tu presencia. Observó detenidamente su rostro en busca de indicios de enojo. Al no hallar ninguna, la acercó a sus labios en un beso más corto y apasionado. Aseguró frente a sus labios que esto aún no había concluido. Está lejos de ser así. Tras su partida, Luana llevó sus dedos a sus labios, percibiendo aún la marca de su beso. Había ocurrido un cambio esencial en su relación. No son jefe y trabajadora, ni millonario y plebeya, sino dos individuos frente a algo que resulta aterrador y emocionante al mismo tiempo. No obstante, a medida que la oscuridad se intensificaba en torno a su piso solitario, la incertidumbre se coló. ¿Sería posible que algo que haya surgido en circunstancias tan excepcionales logre mantenerse en el entorno cotidiano? ¿Podría la luz matutina desvelar su vínculo como simplemente el resultado de una atracción prohibida? Mientras se enfrentaba a la incómoda verdad, el sueño se le escapaba. Estaba comenzando a sentir amor por Alexandre Belmont, lo cual podría resultar en la acción más arriesgada que hubiera tomado hasta ese momento. Una semana transcurrió en absoluto silencio. Alexandre se había esfumado por completo, sin comunicación alguna, sin rastro en la oficina. Los cotilleos en el ámbito empresarial se propagaban con gran intensidad. Me encontraba en Suiza manteniendo conversaciones con posibles inversores. Experimentó un episodio de desequilibrio emocional. Estuve planeando una unión confidencial. Solo Luana era consciente de la realidad. La controversia en torno a Santos se había transformado en un suceso a nivel global, con señalamientos de actividades de inteligencia empresarial que abarcaban 3 naciones. Los canales empresariales lo informaban minuciosamente con entusiasmo. La forma en que el gran imperio Belmont afrontaba su desafío más importante. El CEO carismático se esforzaba sin descanso en privado para preservar su herencia. Inmersa en el proyecto marino, hizo caso omiso al doloroso vacío que sentía en su corazón. Los instantes furtivos, el paseo en helicóptero, la cena en lo alto del cerro, el beso apasionado, se desvanecían en la memoria al transcurrir los días sin tener noticias suyas. La asistente de la señorita Almeida se presentó en la entrada de su casa. Es imprescindible que los materiales de marketing sean aprobados antes de la fecha límite de mañana. Luana asintió en señal de acuerdo y tomó el portafolio. Estar activo durante 16 horas diarias servía para ocultar el sufrimiento, la incertidumbre y la creciente convicción de que había estado en lo correcto desde el principio. La relación entre ellos no tenía posibilidad de perdurar en el mundo real. Recibió una notificación de noticias en su móvil. Noticia de última hora. El director ejecutivo de Belmont Enterprises se dirige a Beijing para participar en negociaciones urgentes. La ciudad de Beijing, en el extremo opuesto del planeta. El mensaje no podía ser más directo. Había optado por su reino por encima de cualquier cosa que pudiera haber surgido entre ellos. Ha tomado una determinación. A la medianoche, su hogar lucía como si hubiera ocurrido una catástrofe. Mientras organizaba sus pertenencias, se encontró con cajas a medio llenar esparcidas por el suelo, seleccionando qué llevar consigo en su nueva etapa. Durante varios meses, la propuesta de su primo para ocupar el puesto de directora de mercadotecnia en la agencia de San Francisco había estado disponible. Carecía de renombre, carecía de elegancia, pero desempeñaba un empleo sincero con una familia que apreciaba exactamente lo que ella requería. Los pinceles de plata seguían en su mesita de noche, repletos de memorias que no podía dejar atrás ni tirar. Un fuerte golpeteo en la puerta la sacó de su tristeza. Seguramente era la vecina de abajo, la señora Garza, molesta por el ruido. Con unos pantalones antiguos y una camiseta gastada, el cabello despeinado en lo alto de su cabeza, Luana abrió bruscamente la puerta y se quedó inmóvil. En el pasillo se encontraba Alexandre. No se trata de un ejecutivo refinado, sino de un hombre que claramente ha alcanzado su límite de resistencia. Su mandíbula estaba cubierta por una barba que empezaba a crecer, su vestimenta habitualmente impecable lucía desaliñada y sus ojos mostraban signos de cansancio por pasar demasiadas noches sin descansar. Ambos se observaron intensamente, el silencio cargado de energía entre ellos. ¿Tienes planes de salir? Al final, formuló la pregunta, apartando la vista hacia las cajas que estaban detrás de ella. La ciudad de San Francisco.
Aferrada al marco de la puerta, se mantenía firme ante la avalancha de sentimientos que despertaba su presencia. Recibí una propuesta laboral de parte de mi primo. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Tenías planeado hacer una llamada? Ella dio contestación. Hace una semana, Alexandre. Deslizó la mano por su melena alborotada. ¿Sería posible que me permita el acceso? Claro que sí. Sin emitir sonido alguno, ella se apartó. Ingresó con calma, contemplando el desorden de su existencia parcialmente desorganizada, mostrando un destello de dolor en su rostro. ¿De verdad te marchas? ¿Cuál motivo tengo para permanecer aquí? Cruzó los brazos en actitud protectora. La controversia en torno a Santos ha sido controlada. El proyecto relacionado con el mar avanza positivamente. He terminado mi labor aquí. ¿Qué hay de nuestro grupo? Bajó su tono de voz hasta convertirlo en un susurro. ¿Existió en algún momento un nosotros? De su boca brotó una risa mezclada con sufrimiento. Una noche que se ve interrumpida por un beso repentino, seguido de un profundo silencio. No se trata de una relación, sino más bien de un detalle secundario. He dedicado todo mi esfuerzo para rescatar tu compañía. Estoy al tanto. A pesar de su voluntad, ella terminó cediendo. Jamás imaginé ser lo más importante para ti, Alexandre. Sin embargo, tú lo eres. La honestidad cruda de su voz logró traspasar sus barreras defensivas. Durante la semana pasada, me dediqué a realizar diversas acciones, como negociaciones, estrategias legales y ajustes financieros, con el objetivo de establecer una base sólida e inquebrantable. Al realizar finalmente esta acción, realizó un gesto entre ellos para evitar cualquier distracción o interrupción. En su corazón, la esperanza libraba una batalla contra el escepticismo. ¿Qué acción llevarías a cabo concretamente? Mi elección sería contigo. Con claros signos de cansancio en todo su ser, se dejó caer en el viejo sofá que ella tenía. Recién he completado un viaje de 20 horas desde Beijing hasta este lugar. Se ha dado solución al asunto de Santos. La compañía se encuentra en un estado seguro. Expresó sus felicitaciones de manera imparcial, sin permitir que sus emociones se anticiparan a la situación. No estoy aquí para recibir elogios. Inclinó su cuerpo hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Llegué al darme cuenta de algo aterrador mientras volaba a 30.000 pies sobre el Océano Pacífico. ¿Cómo? ¿Todo eso carece de importancia si no estás presente? La aceptación parecía surgir de lo más profundo de su ser. La existencia vacía hace que el imperio, la riqueza y el poder carezcan de significado al regresar a ella. Estar rodeado de individuos que anhelan partes de mi ser sin llegar a conocerme. Se le aflojaron las rodillas. Por favor, permitime concluir, Alexander. Se puso de pie, reduciendo la separación que los separaba. Durante mucho tiempo, creí que el triunfo consistía en erigir barreras más altas y en desconfiar de un número reducido de individuos. Después de superar cada obstáculo con tu sinceridad, coraje y sin dejarte impresionar por los detalles de mi estatus, seguiste adelante. Entrelazó sus manos con las de ella. No te propongo un empleo, ni una experiencia emocionante, ni un romance apasionado. Te confieso que siento un amor sincero y profundo por ti, Luana Almeida, un amor total, indeleble, que no entiende de obstáculos. Las palabras ansiadas y temidas por ella flotaban en el espacio que los separaba. ¿De qué manera puedes tener certeza? Entre sollozos, susurró con voz temblorosa. Llevamos solo un mes conociéndonos. Hay ciertas verdades que no necesitan tiempo, sino simplemente claridad. Con una ternura enloquecedora, acarició sus nudillos con sus pulgares. Fue en ese instante en que te vi en esa reunión cuando me di cuenta. Fue entonces cuando lo corroboré, en el momento en que me retaste bajo el cielo estrellado. Cuando me diste un beso sincero, lo abracé con cariño. Después de eso, te ausentaste durante una semana, recordándole la importancia de resguardar su corazón. El error más grande que he cometido en toda mi existencia. Sus facciones se vieron empañadas por el pesar. Consideré que estaba asegurando un futuro estable para nosotros. En lugar de eso, estuve a punto de perderlo por entero. El porvenir.
El término resonó en su interior. ¿Cuál es la propuesta concreta que estás planteando? Permanece aquí. Con emoción, su voz adquirió un tono áspero. Permanece en este lugar urbano. Puedes optar por permanecer en Empresas Belmont si así lo prefieres, o buscar otra oportunidad laboral. En cualquier sitio sería valorada tu habilidad. Pero, sobre todo, permanece a mi lado. Permítenos la posibilidad de explorar el potencial que podríamos alcanzar en nuestra relación. La propuesta se situó entre ellos, destacando por su sencillez y sofisticación. Inquirió sobre la posibilidad de que no dé resultado, mostrando su temor más arraigado. Si nos esforzamos y no logramos el éxito, al menos habremos fallado con sinceridad y coraje, habiendo dado nuestro máximo esfuerzo. Con delicadeza reverencial, sus manos rodearon su rostro. Pero Luana, ¿qué sucede si realmente da resultado? ¿Qué tal si lo que los dos hemos estado buscando se encuentra justo delante de nosotros? Durante una semana, la incertidumbre y el sufrimiento se enfrentaron a la evidencia irrefutable reflejada en su mirada. El líder de grandes imperios mundiales se encontraba frente a ella en un estado de total vulnerabilidad, no ofreciendo joyas, propiedades o posición social, sino su verdadera esencia. Anunció al final que no sería capaz de decidir esta noche. La situación es de suma importancia. Una expresión de desilusión se reflejó en su rostro, ocultada al instante. Claro que sí. Comprendo. Dirigiéndose hacia la puerta, mantuvo su dignidad a pesar del sufrimiento emocional que claramente experimentaba. ¿Cuál es la fecha de tu partida hacia San Francisco? Mañana en la tarde tengo programado mi vuelo. Aceptó el impacto con un gesto de asentimiento. Así que contaré con la información antes de que te vayas. Al pensar en él, su corazón se contrajo al imaginarlo aguardando en la terminal aérea, observando a los viajeros que se marchaban sin percatarse de su ausencia. Hola, Alexander. En la entrada, él giró. ¿En efecto? Sus palabras no estuvieron a la altura. ¿De qué manera podría describir el conflicto entre mi instinto de protección y la fuerte conexión que me unía a él, entre mi prudencia lógica y la intensa ilusión que despertaba en mí? Descansa un rato, expresó de manera diferente. Se te nota muy cansado. Una sonrisa fatigada se dibujó en su rostro. Tu sinceridad es algo que admiro profundamente, incluso en los momentos difíciles. Tras él, la puerta se cerró de forma implacable. Al inicio del día, Luana estaba en el malecón observando cómo los barcos de pesca partían hacia el mar, con sus luces de navegación resplandeciendo en el cielo que amanecía. Sin haber descansado, su cabeza se debatía entre diferentes opciones. La experiencia en el ámbito empresarial le había brindado la capacidad de examinar riesgos, valorar posibles beneficios y tomar decisiones fundamentadas en información precisa. ¿Y esto qué es? Se enfrentaba a las hojas de cálculo y a las previsiones. Era como dar un salto sin tener certeza de dónde terminaría. Recibió una notificación en su móvil de parte de su familiar. Se han verificado los datos del vuelo. Estoy ansioso por contar contigo en nuestro grupo. La elección prudente era evidente. La familia se sentía protegida al mantenerse alejada del impacto emocional que Alexandre generaba. Ha surgido un nuevo mensaje. Se emite un comunicado informativo sobre el descanso laboral de Alexandre Belmont, perteneciente a la compañía Empresas Belmont, el cual comienza de manera inmediata. Sin lugar a dudas, los mercados financieros se verían sumidos en el caos ante esta acción sin igual. El móvil empezó a sonar. Era la llamada privada de Alexandre. ¿Es verdad eso? Realizó la pregunta sin dar un saludo previo. ¿Estás dando tu renuncia? De manera transitoria. Hoy se percibía su voz con mayor firmeza y determinación. La compañía podrá subsistir medio año sin mi presencia. El jefe de finanzas demuestra una gran competencia. ¿Medio año? ¿Cuál sería la razón para hacerlo? Al interrumpirla, le dijo que estaba en lo correcto. Principalmente, durante 15 años he dedicado mi tiempo a crear un imperio que ocupa todo mi tiempo despierto, sin permitirme atender lo verdaderamente relevante. Es el momento de recordar cómo disfrutar la vida, no solo alcanzar el éxito. Sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Qué tal si me decanto por San Francisco? Así que,
Aceptaré tu elección. El sufrimiento se reflejaba en cada una de sus expresiones. Sin embargo, mis planes permanecen inalterados. Luana, no es tu decisión el determinar este descanso sabático. Es algo imprescindible para mí. Una posibilidad de explorar nuevas facetas de mí mismo fuera del entorno laboral. Mientras reflexionaba sobre lo que decir, el aeropuerto estaba lleno de actividad a su alrededor. Los viajeros se movían rápidamente, cada uno en busca de sus propios destinos y sus propios porvenires. Deslizó la tarjeta de embarque en su bolsillo y acarició las letras en relieve con el pulgar. En un lapso de 3 horas, San Francisco podría estar sobrevolando, dejando atrás la pasión intensa, los problemas y la inquietante fragilidad que Alexandre provocaba en ella. También podría optar por la ruta desconocida, aquellas incertezas ni protecciones, la cual demandaba coraje del que no estaba segura de tener. Requirió conocer un detalle, expresó con determinación, a pesar de la angustia que sentía en su interior. ¿Cuál es la verdadera propuesta que me estás haciendo, Alexandre? Además de las bellas expresiones y los actos significativos. La contestación fue rápida y decidida. Solidaridad entre compañeros. Equidad. Una posibilidad de crear algo auténtico en colaboración, sin importar cómo se materialice. Luana, no te solicito que te sumerjas en mi universo, sino que exploramos la posibilidad de construir uno nuevo en colaboración. Sus ojos se humedecieron al ver lo impecable de su respuesta. Al despedirse, murmuró mientras finalizaba la conversación para evitar que la emoción la invadiera. En la pantalla de salidas, se visualizó la información correspondiente a su vuelo. Punctualment. Es momento de tomar una decisión. Se está anunciando la última oportunidad para abordar el vuelo con destino a San Francisco, número 1823. Mientras Luana se acomodaba en soledad, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por los cristales, el anuncio se escuchaba en toda la terminal. Recibió un aviso urgente en su móvil. Belmont hace oír su voz. SEO trata los chismes en una conferencia de prensa sorpresiva. Con el pulso acelerado, pulsó sobre el enlace. Alexandre se encontraba de pie detrás de un atril. Frente a los medios, mantenía la calma mientras las luces de las cámaras brillaban intensamente. De manera instantánea. Anunció que se tomará un descanso de 6 meses de la compañía Belmont. Por un lapso de 15 años, me he entregado por completo a la creación y desarrollo de este negocio. El esfuerzo realizado ha tenido un precio. La expresión de sus ojos parecía traspasar la lente, llegando directamente hacia ella. Recientemente, una persona excepcional me enseñó que el triunfo sin sinceridad es simplemente un logro, no una verdadera realización. La riqueza sin vínculos equivale únicamente a dinero, no a prosperidad. Enderezó su corbata con un gesto elegante. Respecto a mi ubicación durante este periodo sabático, todo está en manos de una determinación que se está gestando en estos instantes, en una estación aérea situada en la otra punta de la ciudad. Mientras los reporteros lanzaban preguntas, las cámaras se movían confundidas. Alexandre hizo caso omiso de ellos. Sus últimas palabras apuntaban hacia otro lugar distinto a la sala de prensa. Hay ocasiones en las que los viajes tienen mayor relevancia que el lugar al que se llega. Ya estoy preparado para el mío. La cuestión es si tú lo estás. La azafata esse aproximo. ¿Podría ayudarme, por favor? Nos disponemos a clausurar el acceso. ¿Tiene intención de subir al avión? Luana murmuró con mayor determinación. Decidí que no llevaré a cabo esa acción. En la entrada de Empresas Belmont, el guardia de seguridad la identificó de inmediato. Creí que la señorita Almeida se había retirado. Aún no. Pasó velozmente a su lado, con la firme decisión de llegar a la oficina de Alexandre. Alarmada, la asistente se puso de pie. No se encuentra en este lugar. Tras la comunicación, se dirigió hacia el aeropuerto. ¿Podrías indicarme la ubicación del aeropuerto, por favor? Sus pensamientos se vieron oscurecidos por la confusión. ¿Hacia dónde se dirige? Me parece que es en San Francisco. Dentro de 40 minutos, su avión privado despegará según lo programado. La comprensión despertó con una sorprendente claridad. No aguardaba la contestación de ella.
La estaba persiguiendo. ¿Ha despegado el avión privado de Belmont? Con falta de aire, Luana interrogó en la terminal de lujo. Los últimos arreglos antes de salir. Nos vamos en un cuarto de hora. Requiero encontrarme con el señor Belmont antes de que el avión despegue. Desde atrás, una voz conocida se hizo presente de repente. Cuenta con permiso de forma indefinida. Olivia, encargada de la seguridad de Alexandre, la guió hasta la pista. No ha parado de mirar su teléfono cada media minuto. Mi jefe no es precisamente sutil. Olivia retrocedió al subir las escaleras del avión. Que tenga mucha suerte, señorita Almeida. Con el corazón en un puño, Luana se adentró en la cabina. Alexandre se encontraba sentado junto a la ventana. Su rostro mostraba una resignación tranquila. He oído que San Francisco luce precioso en esta temporada. Al escuchar su voz, giró bruscamente, la incredulidad convirtiéndose en una sensación radiante. Luana. El nombre se le escapó como si fuera una frase. Se te informó que estabas en el aire según tu asistente. Consideré la posibilidad de que, quizás, si viviéramos en la misma localidad. Poniéndose en pie, redujo la separación que los separaba. Aunque hubieras optado por la propuesta de tu primo, al menos sabríamos. No tomé el avión. Mientras se anotaban las palabras, el tiempo parecía detenerse. La mirada de Alexandre pasó de ser cautelosamente esperanzadora a mostrar una incipiente alegría. ¿Cuál es la razón? Algunas decisiones no se basan en la lógica o la certeza, sino en otros factores. Algunas decisiones se basan en lo que hace que tu corazón identifique a su otra mitad. Colocó las manos alrededor de su rostro. ¿Qué anhela tu corazón? Al caballero que me acompañó a una cita laboral. Reconoció la valía de mis propuestas. En la cúspide azotada por el viento, reveló su auténtica esencia. Su habla se interrumpió. Al individuo que se mostraba dispuesto a acompañarme en un viaje por todo el país, aun si yo lo rechazaba. Entonces, ¿estamos hablando de una afirmación? Vamos a construir algo genuino juntos. Es un... Descubramos a dónde nos lleva esta travesía. Una sonrisa iluminó su rostro al ayudarla a ponerse de pie y darle vueltas en el aire. Comentó en voz baja que el piloto aguardaba indicaciones. Por favor, menciona un lugar al que te gustaría viajar. Se apartó con el propósito de cruzar miradas con él. Antes que nada, debo presentar mi renuncia de manera correcta. No puedo continuar siendo parte de tu equipo en Belmont. Puso un dedo sobre sus labios. No teníamos la intención de llevar a cabo esta acción. Requiero trazar mi propia senda. No desearía que fuera diferente. Desde hace varias semanas, el responsable de marketing de nuestra agencia colaboradora en Milán ha intentado apropiarse de tus ideas. Logra independencia total formando tu propio grupo. Luana optó por la idea de ir a la auténtica residencia contigo. En esta ocasión, la cumbre se presenta sin obstáculos. El piloto recibió un gesto afirmativo de Alexandre. Después de eso, procedió a cerrar la puerta de la cabina. Estás completamente mojada, comentó mientras apartaba los mechones de cabello húmedo de su rostro. Merece la pena. Los dedos recorrieron el contorno de su mandíbula. Quería asegurarme de que tuvieras conocimiento de mi respuesta previo a tu viaje para reunirnos. Hubiera explorado cada esquina de San Francisco. ¿Qué sigue? Tenemos medio año para explorar nuestra identidad más allá de los roles de CEO y trabajadora, trascendiendo las diferencias sociales y estructuras jerárquicas en la empresa. Solamente Alexander y Luana? Así es. Los labios de él se encontraban a punto de rozar los de ella. ¡Qué miedo! ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Ella redujo la última distancia que los separaba, y era completamente impecable. Mientras la aeronave ascendía, su beso se intensificaba, y las nubes de tormenta se separaron para mostrar un sol radiante en lo alto. Una metáfora que nadie ignoró mientras se adentraban en su aventura juntos llena de incertidumbre y emoción. Pasados 6 meses, la galería resonaba con charlas animadas, mientras la alta sociedad de Milán se movía entre las exposiciones. En una esquina, las obras pictóricas de Luana eran un imán para numerosas personas que se acercaban a admirarlas. Alexandre apareció a su lado,
su mano posándose en la parte baja de su espalda. Le susurró: «Mis mejores deseos, señorita Almeida. El último fenómeno artístico que ha surgido en Milán». Ambos habían experimentado un cambio debido al periodo sabático. Alejado de la presión laboral, Alexandre había vuelto a encontrar intereses que había ignorado durante mucho tiempo. Mientras tanto, Luana había prosperado en su carrera, sus campañas siendo cada vez más reconocidas a medida que su arte ganaba popularidad. Posteriormente, durante su paseo por el casco antiguo de Milán, sacó de su bolsillo una diminuta cajita de terciopelo que guardaba un anillo con metales entrelazados, una combinación de oro, plata y cobre trenzados con refinada armonía. Al unirse, varios componentes se volvieron más poderosos y lograron retirar el anillo. No se trata de una propuesta, sino de un compromiso de que en el futuro ningún título o deber que vuelva a formar parte de mi vida volverá a definirla. Ella ofreció su mano derecha y él colocó el anillo en su dedo. Luana susurró junto a sus labios: «¿Quién iba a imaginar que entrar al vehículo incorrecto sería la mejor elección que he tomado en mi vida?» El sonido de la risa de Alexandre se escuchaba en los recónditos callejones de la ciudad antigua. Jamás había experimentado tanta gratitud por una confusión de identidad. Siguiendo junto su camino, el director ejecutivo y la empleada avanzaban tomados de la mano, sin diferencias de estatus, solo como dos individuos que habían aprendido que, en ocasiones, los romances más asombrosos surgen de los fallos más comunes. ¿En qué lugar oíste este relato? ¿Fue un conocido quien te la sugirió? ¿Lograste hallarla dentro de las sugerencias que te dieron? ¿Has seguido nuestra serie romántica a lo largo de todo este tiempo? No olvides que darle me gusta y suscribirte no tiene ningún costo, pero contribuye al crecimiento significativo de nuestro canal. No es preciso completar formularios ni brindar datos. Tan solo presionar esos botones de me gusta y suscripción marca la disparidad para apoyarnos en la producción de más contenido similar a este. Si te gustó este relato del romance sorpresivo entre Luana y Alexandre, comparte con nosotros en los comentarios cuál fue la parte que más te llegó. Podría haber sido cuando accidentalmente se subió a su vehículo, su elegante baile en la fiesta, o tal vez el emotivo reencuentro en el aeropuerto. Gracias a tu respaldo, podemos seguir dando vida a estas narrativas. Agradecemos tu compañía en nuestro recorrido.